Bienvenidos a Click Polo. Mariano Aguirre, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Alberto Barzarón y voy a hablar para Click Polo. Soy Miguel Mendoza y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Federico Runey, de Venado Tuerto, me voy por Click Polo. Hola, soy Sebastián Borghi, de San Gonzalo, integrante del equipo, voy a estar en Click Polo. Mi nombre es Esteban Iturrios y voy a estar hablando acá en Click Polo. Hola, soy Juan Zubiaurre, voy a estar hablando acá en Click Polo. Soy Mariano Echeverri, voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Mariano, vamos por partes. Primero Estados Unidos, la primera etapa del año. De nuevo con White Birch, una experiencia importante para vos y una temporada bastante buena. Sí, la verdad que fue bueno que Peter haya vuelto a Palm Beach. Si bien no tuvimos un principio de temporada bueno, creo que terminamos muy bien y creo que eso es importante. ¿Qué significa para vos White Birch? ¿Qué significa para el polo de Estados Unidos White Birch? Bueno, para mí White Birch es algo, fue mi carrera, o sea, fue mi carrera. Yo hace muchos años que juego con Peter, que represento a White Birch, me siento muy identificado, muy cómodo. Indudablemente Peter ya es una persona mayor y yo también tengo 46 años, entonces vos vas viendo que White Birch de a poco no es lo que fue en los 80, en los 90, que fue el equipo que realmente dominó el polo americano, como hoy sería un Valiente, un Orchard Hill, o sea, Peter en su momento fue eso, hoy ya no lo es. Y White Birch no es la organización que fue antes, pero sí todo es un equipo legendario en Estados Unidos. Y Peter va a ser el día de mañana recordado como uno de los grandes patrones de la historia del polo. No debe haber, o sea, debe estar entre los 5 más importantes, sobre todo por continuidad, ¿no? O sea, sí, tal vez entre los 3. Yo creo que en continuidad es probablemente el número 1. Y en lo que él marcó para el polo junto con Kerry Packard, yo creo que son las dos personas que más han influenciado el polo profesional. Creo que hay gente que hoy está haciendo las cosas muy bien porque está siguiendo los pasos que siguió Peter y que siguió Kerry en su momento. Pero los innovadores del polo profesional, de las movidas grandes, de tener organizaciones con muchos caballos, con los mejores caballos, fueron ellos. Y vos a los 46 años, ¿cómo te sentís jugando un polo donde cada vez competís con chicos más chicos, donde la brecha es más grande? Y yo la verdad que noté el no haber competido en la temporada grande acá. Me costó un poco agarrar ritmo, me costó un poco jugué mucho, si bien en el Ertina, siendo suplente y coach, jugué muchas prácticas de buen nivel. Noté el no haber competido porque la jugada importante que uno tiene que cuidar la bocha y tratar de ensuciar un poco el juego haciendo prácticas no lo jugás, no lo haces. Y me costó agarrarlo, pero por suerte me sentí muy bien al final de la temporada. Bien, y tocaste Argentina, todavía falta parte del año que seguramente volverás a Estados Unidos, ¿no? Sí, vuelvo a Estados Unidos junio, julio y agosto. Bien, ahí después vamos a Argentina, pero contá un poquito esa parte de tu año cómo va a ser. Junio, julio y agosto vamos a seguir jugando con White Birch, con Hilario. Es una temporada, no se puede comparar si querés con Inglaterra, pero es una temporada que en Estados Unidos debe ser la más importante. Y bueno, vamos a tratar de defender los títulos que ganamos el año pasado. Y después volveré a Argentina. Y ahí va la pregunta del millón. Sí. ¿Argentina? Y en Argentina algo voy a hacer. No quiero repetir lo que como dije antes, me costó, sufrí el no haber competido y no quiero que eso me vuelva a pasar. Así que algo voy a hacer, no sé bien qué, pero algo voy a hacer. Definamos que es algo que voy a hacer, o sea, triple corona ya no.
No, Triple Corona no, voy a estar de suplente de Lartina y de coach, pero me gustaría hacer un equipo competitivo para no creo que el jockey, pero sí para la Cámara, la Municipalidad de Pilar. ¿Ya tenés en la cabeza quién es? No, la verdad que no. Me gustaría jugar mucho por una cuestión de futuro y porque estuve jugando con él un tiempo con Juan Martín Subía, porque es un tipo que me divierte, sé que está bien organizado. Compartí con él tiempo en Estados Unidos y la verdad que me pareció un chico de primera. Pero no, esa es mi idea, por tirar tu nombre nomás, no, pero también tengo mucho hambre de jugar con Naco Taberna, que es un tipo que trabajamos juntos hace mucho tiempo y he jugado muy poco con él. Así que no sé, son todos planes, proyectos nomás. Bien. ¿Y 2017? O sea, la pregunta es, estamos en la cancha 2 de Palermo, si alguna vez vas a volver a jugar acá, Palermo, Triple Corona, si te lo planteaste a vos, decir, bueno, pasó el momento de decir, no, voy a volver a jugar aunque sea un año para retirarme. Es una deuda que tengo pendiente. Yo dejé de competir en Triple Corona con una lesión del hombro en la cancha 2, cosa que no me gusta. No es lo ideal. Pero tampoco me gustaría forzar algo que no sale naturalmente. Si sale algo, sería mi sueño un día retirarme en la cancha 1 con un equipo que me divierta, pero tampoco hay que tirar de la piola y por hacer una cosa opacar otra, ¿no? Creo que hay que ser inteligente y esperar la oportunidad. Si se da, se da, y si no se da, por algo será, ¿no? Allí tenemos a los Sauces Polo Team. Fuerte el aplauso para los campeones, que aquí los tenemos. Es el equipo de Taparefú. Octavo título de Chapa. ¿En 4 estuviste vos? Sí, sí, por suerte sí. La verdad que es una alegría y esta vez con mi hijo. Una emoción muy grande. Vos sabés que estuviste en el primero que ganó Chapa, Sí. y en el último que había ganado, que había sido el primero acá. ¿Esos datos los tenía cuando viniste? Sí, la estadística la tenía perfecta, lo que no sabía era que iba a ganar de vuelta. ¿A qué venían este torneo? Nada, venimos a divertirnos, pero a ganar. Venimos con un equipo de amigos, un equipo competitivo que sabíamos que era bueno, pero sabemos que hay otros equipos muy buenos. Y este torneo, la verdad que para los del interior es un torneo que nos divierte mucho. Y bueno, tratamos de venir todos los años. ¿Cuál es el secreto por el cual Chapa pasan las generaciones? ¿Hay jugadores más consagrados? ¿Hay jugadores más, digamos, del interior y sin embargo sigue siendo campeón? La escuela que tenemos, o sea, jugamos todos los fines de semana con 10 de handicap, los Segui de las dos familias, Pancho Benzadón, todos de alto handicap. No tenés forma de jugar mal, o sea, jugamos, obviamente no jugamos como ellos, pero aprendés sin querer. Contanos un poco de cómo es jugar con tu hijo, esto que me decías, primer torneo con él. Sí, la verdad que es el primer torneo importante y nada, una alegría inmensa y verlo que juega bastante bien y que hace caso, y la verdad que está muy divertido, una emoción muy grande. ¿Cómo se plantearon esta final justamente también contra un equipo familiar? Bueno, nosotros sabíamos que teníamos que jugar ligero y abierto, y ellos tenían un polo un poquito más enredado que les convenía, que lo iban a tratar de hacer, y por suerte dimos vuelta, nos metieron 2 goles de entrada, íbamos 4-0 y lo levantamos, y después ya empezamos a jugar el polo nuestro abierto y rápido. Me parece que ahí estuvo el punto de ganarlo. Siendo un tipo con experiencia, ¿cómo es jugar con esa radio del número 4 todo el tiempo? No, vos sabés que tengo un oído selectivo, no escucho cuando me dicen bien, bien, el resto no escucho nada.
suma 3, dice, lo cago en la trompada. Miguel, estamos en Palermo, estás por jugar con tu equipo Power acá del Polo Tour, pero contale un poco a la gente que tal vez no te conoce cómo es tu historia con el polo hasta llegar acá a Palermo, donde se ha jugado, ¿no? Pero donde jugás una vez más. Sí, sí. Bueno, siempre es un placer poder jugar en Palermo, la verdad que es un programón. Este año tuvimos el chance de jugar el Polo Tour, las 16 goles de Palermo y ahora, bueno, la 22 que nos tocó el partido hoy acá. Yo tengo unos 6 años que vivo en la Argentina y siempre fui muy deportista, jugué béisbol en Venezuela donde nací desde muy chico hasta nivel profesional competitivo y para mí el polo lo que vino fue llenar un poco ese espacio de la competencia de alto nivel, esa adrenalina que ya no tenía cuando dejé de jugar al béisbol y la verdad que me enganché mucho más viviendo acá. Porque viste, mucha más gente que lo juega, muchos más clubes, más canchas, más torneos y la verdad que es buenísimo. Para mí es un escape y es un deporte donde puedes compartir con amigos, al aire libre, así que... ¿Vos jugabas algo de polo allá en Venezuela? No, en Venezuela no. Yo estudié en los Estados Unidos, la universidad y después me quedé allá trabajando y trabajaba en Houston, ahí nacieron algunos de mis hijos y en Houston hay un club de polo que es bastante grande para toda la zona de Texas y nada, ahí un poco me fui enganchando también, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta del polo? A mí lo que más me gusta es la competencia per se, ¿no? Es el saber que entras a la cancha y cada quien tiene un trabajo que hacer y lo tenés que hacer porque es un equipo al final del día, entonces no creo en eso de que tenés que estar arriba para que te tienen la bocha porque no ayudas al equipo. Con lo cual, viste, si un equipo me parece a mí que es parejo, está bien integrado, siempre va a ser mucho más competitivo que la suma de los individuos per se, ¿no? Así que nada, eso me gusta mucho y me gusta, viste, compartir con la gente acá, estar al aire libre. Es un placer, es un privilegio para mí poder jugar este deporte, ¿no? Lo que tiene el polo también es que, como vos decís, es un deporte de equipo, pero que cada uno, por más handicap que tenga, cumple una función y hay poco deporte donde se puede competir tan intensamente siendo de tan diferente nivel, ¿no? Sí, sí. Lo que por ahí yo rescato es que al haber jugado béisbol toda la vida a un nivel competitivo desde los 5 años, la cabeza del deportista de alto nivel la tenés, por más que sea otro deporte. No veo esto como un hobby, cuando yo entro a la cancha entro a hacer lo que tengo que hacer. Así que así lo encaro, así me preparo, no voy a jugar un torneo si no me siento que estoy bien preparado. En el swing del taqueo, del polo y el bateo en el béisbol, ¿hay cierta comparación en el movimiento del brazo? Yo no sé si es tanto la comparación al movimiento del brazo porque en realidad es el swing con los 2 brazos en el béisbol, pero lo que sí yo creo que es muy útil es lo que los americanos llaman hand-eye coordination, que es la coordinación de ojos con la mano y la bocha. Al final del día en el béisbol tenés que pegarle una pelota que te viene a 80, 90 millas por hora, está en movimiento y te viene hacia ti, tienes que hacer un swing y tienes que... el timing creo que es lo que más se asemeja al polo, el timing de poder pegarle a la pelota, ¿no? Ok, Esteban, estamos en el Estancia Grande Polo Club de San Luis. Contanos cuál es tu rol. Fuiste organizador y jugador del CAI. Sí, estuvimos, organizador, yo y mucha gente que nos dio una mano muy grande, los socios, Mariel Ibarne, toda la gente personal, peticero, gente de mantenimiento. La verdad que éramos muchísimos organizando esto hace ya más de un mes que estamos a full con el CAI y nada, estamos muy contentos y salió todo muy bueno. No es la primera vez que Estancia Grande organiza el CAI. ¿A qué se debe estas apuestas que hace este club de San Luis por mostrarse a todo el país? Bueno, yo creo que claramente son las instalaciones que tenemos en este club para hacer el CAI, porque se pueden alojar más de 300 caballos, tenemos 4 canchas muy buenas, la casa de peticeros, hay muchas cosas buenas, toda la parte de alojamiento para la gente, de turismo que tenemos acá cerca, Potrero de los Funes, el Trapiche, el Volcán, Juan Acoslá y San Luis mismo. Así que creo que reúne muchas condiciones como para poder votar muchas veces el CAI acá en San Luis. Una provincia central también, le queda medio
no cerca, pero medianamente parecido a todo el mundo la cantidad de kilómetros. Contanos un poco cuáles eran las expectativas como equipo antes del torneo y si las cumplieron o no fue lo que esperaban. Bueno, en realidad no fue lo que esperaba, porque jugamos 4 partidos, éramos 10 equipos en total, hicimos 2 zonas de 5, así que tenías 4 partidos de zona. Nosotros hicimos un equipo, le invitamos al Fati Reynó Blanco acá de Río Cuarto, que es un muy buen jugador, de 5 goles, y 2 chicos de acá, Jerónimo Venturini y Ramiro Suárez. Y yo, jugamos con 13 goles. Las expectativas teníamos ganas de ganarlo, por supuesto, como cualquiera de todos los equipos. Empezamos bien, le ganamos a Tucumán, que era un muy buen equipo, con Franco Gay y unos chicos de Tucumán. Y el segundo día perdimos en chacro suplementario contra Entre Ríos, y ahí ya se nos cayó un poquito el tema. Después seguimos contra los Sauces, que hoy son finalistas, que son los otros de San Luis, que fue un partido bueno, aguerrido, pero bueno, terminamos perdiendo. Y ayer perdimos por un gol contra Corrientes, así que nada, de 4 partidos perdimos 3. Todos por un gol o por 2, pero bueno, las expectativas no pudimos alcanzarlas en realidad lo que pensábamos, pero muy contentos a nivel club, la verdad que nos está yendo todo muy bueno, que eso por ahí una cosa tapa la otra, que nos está yendo muy bueno el torneo, nos acompañó el tiempo, la gente buenísima, así que por ese lado muy contentos. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el club para establecer determinadas fechas de juego durante el año? Bueno, la idea que tenemos nosotros es ahora lo principal, estamos tratando de sacar una fecha anual para un torneo de menores grande. Queremos cerrar con la asociación ya una fecha, que ya lo tenemos bastante hablado, para junio o julio, y de que todos los años se cumpla la misma fecha, eso en menores. Después nos han pedido algo para hacer un torneo de senior, también queremos cerrar una fecha anual. Y bueno, la idea nuestra siempre fue tratar de hacer un torneo por mes, bueno, de acá de la zona regional, que viene Mendoza, La Pampa, Córdoba, nosotros de acá de Estancia Grande y de San Luis mismo. Las expectativas son esas, y después siempre ir creciendo con los chicos que están empezando y tratar de ir a Buenos Aires a jugar un poco y a distintos lugares, ¿no? Viajar un poquito también nosotros. Teniendo en cuenta que hay jornadas no laborables o feriados en el año que podrían ser utilizables, ¿piensan que pueden generar alguna fecha que también sea un torneo nacional? Lo que también queremos hacer nosotros es poner la fecha de Semana Santa, que quede fija para una copa que se va a llamar la provincia de San Luis, así que estamos tratando de armarla y ya dejarlo definida la fecha y poder hacer una copa de bajo y mediano handicap todos los años en esa fecha. Sería una meta a cumplir para el 2017. ¿Eso consideran que ya lo van a poder tener en práctica para el año que viene? Sí, consideramos que este año seguro vamos a hacer un torneo grande de menores, con la ayuda de la asociación, el torneo de senior y bueno, nosotros los torneos mensuales que tenemos tratando de hacer. Y ya para el 2017 largar con estas dos cosas y la fecha fija de hacer un buen polo en Semana Santa. Federico, ¿con qué expectativas venían al CAI y con qué se llevan? Veníamos con la expectativa de salir primero, estar en la final buena, pero bueno, 2 partidos fue más o menos. Y bueno, estamos en la final subsidiaria, ganamos hoy, la verdad muy contento. Además de la copa te llevas un lindo souvenir, ¿no? En la espalda. Sí. Me caí un poco allá en el medio de la cancha, pero bueno, cosa del polo. El partido salió como ustedes esperaban, entraron con 3 goles abajo y prácticamente en el primer cháquer ya estaban ahí en el marcador. Sí. El primer cháquer lo levantamos, ya pusimos a tiro y después ya pasamos arriba. ¿Han jugado son los 4 de Venado? Somos 3 de Venado Tuerto y otro compañero que se lesionó, Gastón Megrí. Le mandamos un saludo grande, que no pudo jugar y lo suplentó Santiago Gómez Romero. Así que nada. ¿Los caballos fueron de ustedes? ¿Tuvieron que pedir acá prestado? No, todos nuestros. ¿Con este equipo van a tratar de jugar el CAI el año que viene? Por lo menos con tu hermano y otros pibes más. La verdad que a mí me agarraron de imprevisto, ¿viste? Para venir acá. Yo a último momento faltaba uno, me subieron, tenía caballos. Y la verdad que me metieron acá y muy contento, muy divertido. Bueno, ¿cuál es el balance general? Vos me decís, veníamos por un poco más, no vamos, pero se van con una copa, por lo menos se llevan a Venado. Por lo menos contentos. Jugamos bastante bien, todos los partidos, más o menos, todos los partidos muy parejos. La verdad que no nos podemos quejar. Sebastián, vienen de ganar la subsidiaria del CAI. ¿Se esperaban esto al empezar el torneo? ¿Estar acá arriba? ¿Iban a más? ¿Iban a ver qué pasaba? Y yo creo que como cada uno que arranca,
esperás apuntar a la otra copa. Y bueno, tuvimos mala suerte, perdimos contra Pampa por 1 sobre la hora. Y bueno, orgullo haber ganado esta copa que es muy linda igual, ¿no? Y venir a divertirse acá con amigos a San Luis, a Estancias Grandes, a pasarla bien una semana y jugar buen polo. Digamos, la jornada no había empezado del todo bien para ustedes. ¿A vos te pasó algo complicado? Sí, jugamos con los prestados. Me rompieron la camioneta y me sacaron las pertenencias de arriba. Por suerte, bueno, un rejunte impresionante. Por suerte fue solamente la ropa del polo. Solamente. Y pese a todo, tuvieron un partido complicado, empezaron de abajo y lo levantaron. Tuve un partido complicado, pero sabes que en el torneo, a lo largo del torneo hemos tenido igual un mismo arranque en todos los partidos. Siempre errándole al arco, llegando y no concretando nada. Pero bueno, al final se dio, gracias a Dios. Nos salieron recién en el quinto, sexto cháquer, 3 goles así seguidos que los veníamos errando. Bueno, y terminamos medio apretados igual, ¿no? Pero un placer haber jugado acá con amigos y en contra siempre de gente amiga y que nos cruzamos en todos los interiores. Para usted además fue como una excursión familiar, se vinieron todos con la familia. No, yo vine solo, todos esos chicos no me pertenecen. Pero sí, vinieron todos mis compañeros con su familia a pasarla bien, es un muy lindo lugar. Espero que siga creciendo el polo acá y bueno, un gustazo haber compartido este torneo. ¿Cómo habían formado el equipo? ¿Juegan habitualmente juntos en el club o son todos socios o algunos invitados? No, en un principio, jugando práctica 2 días antes de arrancar el torneo acá, se nos cae nuestro compañero Manuel Serra, que bueno, sufrió una lesión en el tobillo, que tuvo una fisura y un desplazamiento. Y había otro amigo que estaba en Río Cuarto, que es Horacio Echeverri, y nos vino a hacer la gamba, la verdad que muy buena onda y súper agradecido con él. O sea, tuvieron que hacer una formación de apuro y sin embargo rindió su fruto. Sí, no, a principio de año nos planteamos jugar 2 copas juntas con Petracci, Serra y Boccolini, que era la República y el Interior. Bueno, cuando fuimos a participar en la República, que también ganamos la subsidiaria, Lucas Boccolini no fue y fue Lucas James, y la idea era encarar el Interior con el mismo equipo, con Boccolini, ¿no? Y bueno, y tampoco pudimos llegar a la formación que teníamos pensado, por una desgracia, ¿no? Pero con suerte igual, porque fue la verdad un palo feo y fue algo mínimo. Decís que jugaron 2 torneos, 2 subsidiarias ganadas, o sea, estuvieron ahí en los 2. ¿Esto le da ganas para 2017 volver a intentarlo? Y sí, va a haber que intentarlo de vuelta. La verdad, son muy lindas copas las 2. La verdad que en Buenos Aires la pasamos bien, también igual, de la misma manera. Otro ritmo también de polo y bueno, hay que apuntar a esto, ¿no? A tratar de jugar buenos torneos. Juan, bueno, después de la temporada ahora de la primera mitad del año acá en Argentina, hay 3 verdades. Geta Castañuela es muy barato, Barto Castañuela es muy barato, vos sos muy barato. No, los primeros 2 son verdad. Siempre hay algo tiene que ser mentira. Yo no tengo nada que ver ahí con esos 2 monstruos. O sea, vos yo estoy afuera de esos 2 monstruos, no tengo nada que ver. Bueno, pero le preguntás a todos. Hisopo, que como te conocen todos, juega 5 goles y tal, te dicen, no juega 5 goles, sí, ya son 6. No me han visto. No. Bueno, pero ha sido desde mitad del año pasado hasta esta época
muy bien, ha ganado. Sí, la temporada pasada estuvo muy buena y esta arrancamos, bueno, Meta Polo Tour y la 20, no, muy divertido. Viene bien la temporada, bastante polo. Aflojamos un poquito por el agua ahora, pero no, pues viene encaminada. ¿Se vas contados cuántos torneos ganaste de septiembre hasta ahora, abril? No, pero no es muy difícil contarlo, en un ratito, no, con la mano nomás. No, sí, los metros. Sí, ¿Ganaste los 3 metros juntos? Los 3 metros juntos, sí. Sí. ¿Y después? Después ganamos un torneo en Polo One y todas esas copas ahí medias internas de Pilar de la asociación no gané nada más. Sí. Nada más. Bueno, decís como si fuera fácil, pero no es fácil ganar tantas copas en polo, o sea, más de media docena. ¿Cómo lo tomás? O sea, ¿qué significa para vos eso? No, está buenísimo, es como un incentivo para seguir apostando a medio de lo que estoy tratando de llegar a, que es, bueno, tratar de ser lo mejor posible, ¿no? Y jugar el abierto. Nada, de seguir apostando y dedicándole tiempo, como lo venimos haciendo, y a no bajar las manos, digamos. Bien. ¿Pensás que la escalerita para subir para más arriba la estás haciendo bien? Sí, no sé si bien o mal, pero a mi manera creo que bien, ¿no? Por ahí hay otra forma, ¿no? También, pero creo que a mí, que es lo que me divierte más así, jugar con patrón, digamos, y todo, para poder montarme. Y torneos de la asociación, la verdad que no juego muchos. Prefiero, si tengo la posibilidad, de jugar los otros torneos que son muy competitivos. ¿Cuánto falta para que juegues con Lerín la clasificación? Para que juegue con ojalá que no te vaya a jugar la clasificación, que Lerín clasifica a Palermo este año y ya siga ahí en la 1, pero bueno, qué sé yo, un tiempo es muy difícil también. Ojalá sea lo antes posible. Es un poco la idea de jugar los 3 hermanos, siempre también está Santiago, apuntar lo más alto posible entre los 3 juntos. Bien. ¿Por qué son tan distintos vos y Lerín? Esa es la pregunta que también muchos se hacen, ¿no? ¿Tan distintos en qué sentido? Físicamente. Y no sé, él se llevó varias cosas que yo no las tengo. Él muy hiperkinético, yo soy mucho más tranquilo. Y de personalidad también no somos tan parecidos. Bien. Nos llevamos muy bien, pero no somos tan parecidos. ¿Cómo sigue tu año? Me voy a París ahora con la familia Gómez a jugar a Bagatelle. Y ahí estaban organizando un test match Argentina-Francia el 22 de mayo en París, que por ahí lo juego. ¿Ya te convocaron para eso? Sí, me parece que sí. ¿Y el resto del equipo cómo es? Con J. Chaván, Martincito Aguerre y Facu Fernández Llorente. Bien. El 22 de mayo, así que vamos. ¿Handicap sería 22? 22, bárbaro. ¿Y Francia sabes cómo formaría? No tengo ni idea. Pero siempre son Brío, Robertito Strom, Clemente del Foz. Bien. No sé quién más habrá. Si llegan a perder, ¿pueden volver al país o no? No creo, ojalá, me parece que no van a dejar en Francia. No sacan el pasaporte en la embajada. Bueno, Mariano, solés estar afuera de la cancha, ¿no? Con Escorihuela organizando mucho. Hoy te tocó jugar en la cancha en Palermo. ¿Y qué se siente de vez en cuando seguir con el vicio de jugar y encima acá en Palermo? Es un placer enorme, la verdad que jugar acá es una cosa de loco, o sea, no existe. Yo ya jugué algunas veces, pero hoy especialmente me parece que es una fecha muy importante de la Copa Jauregui, en honor al negro Jauregui. Y bueno, fue un partido medio duro, pero divertido, apretamos bien en el medio, al final nos escapamos un poquito. Sí, estar afuera, estar en lo corporativo y a la vez estar adentro de la cancha es un tema complicado. Más esta temporada que no se pudo jugar casi nada por las lluvias, así que hicimos lo que pudimos. Vos jugaste muchos años en muchos lugares distintos, ¿no? Sí. ¿Pero todavía te sigue causando cierta sensación especial jugar acá en Palermo? Y jugar en Palermo es jugar en la Catedral del Polo, es como jugar en la cancha 1 de Wimbledon. Por más que... O sea, hoy te despertaste de una forma especial. Sí, por supuesto, nada, como loco. Sinceramente, estás esperando ese día. Es muy emocionante jugar acá. Imagínate en esta cancha, las cosas que han pasado en estas canchas. Tanto esta en la 2 como en la 1, o sea, es lo mismo. Sí. ¿Vos dónde jugaste a lo largo de tu trayectoria, por ejemplo? En Estados Unidos, en Sudáfrica, en Kenia, en varios lugares, en Brasil. Me bajé. Vamos al polo fuera de la cancha. Dale. ¿Cómo ves después hablamos con Iguala, como organizador, como jugador, como partícipe en tantos torneos, cómo ves al polo hoy? El polo lo veo en una etapa de expansión bastante, como que es un momento en el que se están dando forma a unos movimientos nuevos. Yo creo que la parte profesional y la parte corporativa que entra al polo para auspiciar hace mucha fuerza. Y creo que más marcas se están dando cuenta de que el polo sirve para muchas cosas. Entonces, organizativamente se ha profesionalizado un montón en todo el mundo
Deportivamente hay cada vez mejores jugadores, entonces hay cada vez mejores organizaciones. Creo que es el mejor momento de los caballos, creo que está todo en el mejor momento. ¿Y tu marca, a la que representás, cómo está en ligación con el polo? Estamos muy bien, estamos bastante posicionados con el polo en el segmento y nos parece que, a mí me parece que hay que seguir apoyando a este deporte desde el punto corporativo en el que estamos, porque el polo tiene muchas cosas y en el aspiracional de la gente es súper importante. Mariano Aguirre, este es el chiste para Click Polo. Es repetido, pero es así. Parece que un camionero se encuentra con una trola y le dice, ¿qué vale? Y la trola le dice, por 30 pesos hacemos lo que quieras. Y el tipo le dice, bueno, tomá los 30 y descargame el camión.